Hola, doctora Martín, ¿qué tal? Estamos en un nuevo podcast con la investigadora y la doctora Ángela Martín, que pertenece a este proyecto del cual ya tenemos algunos cuantos podcasts que nos han orientado cuál es su fin, cuál es su objetivo. Queremos recalcar que está financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia del Gobierno de España. Y queremos presentar brevemente, o que ella lo haga realmente, doctora Ángela Martín, por favor, cuéntenos un poquito quién es y cuál es su participación en este interesante proyecto. Muchas gracias, Dori. Mi nombre es Ángela Martín Gutiérrez, en este sentido profesora de la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, mi papel en el proyecto En Media Religión ha sido central sobre todo en la base de la construcción y el análisis del corpus sobre el que hemos estado trabajando. Entonces, he participado en lo que es la recopilación de más de 53.000 comentarios en cuentas de 6 medios españoles en X. 20 minutos, ABC, El País, El Confidencial, OK Diario y también El Público. Y también he participado en lo que ha sido la depuración de esos datos, ¿no? Entonces, finalmente, pues hemos quedado con unos 7.447 mensajes que han estado codificados en distintas categorías de odio, ¿no? Desde el político, misógino, religioso y también esas combinaciones, sobre todo en aportaciones sobre las que estamos trabajando en estos momentos. Y en la definición de los propios criterios y bueno, y en la triangulación que se ha hecho a nivel de las propias investigadoras que hemos estado categorizando. Nos ha facilitado un dato muy importante, y es que este proyecto de Hit Media Religion forma parte de un proyecto mucho más amplio que acaba de decirnos que incluye un monitor de odio, que es un proyecto que es Hit Media, que incluye ese monitor de odio porque nos acaba de citar eso de las intensidades del odio. ¿Nos puede dar algún apunte más al respecto, por favor? Sí, pues por una parte es importante que sepamos que hemos estado trabajando con intensidades diferentes de odio, desde las intensidades del odio incívico hasta, en este caso, bueno, pues pasando por el malintencionado, el extremo, etcétera. Entonces, más concretamente, por ejemplo, nuestros resultados en una de las aportaciones sobre la que estamos trabajando en estos momentos, hemos estado analizando el odio político, el misógino y también el religioso. Entonces, es de reseñar que el odio político ha sido uno de los más predominantes, ¿no? Dentro de ese análisis, con un 77 aproximadamente por ciento de mensajes que son hostiles. Y después sí que figura los odios misóginos políticos con un 17%, ¿no? Es frecuente, pero también es importante que digamos que es más intenso ese tipo de odio en el 17%, ¿no? Que comentábamos. La verdad es que es interesantísimo. Ya nos ha adelantado un pequeño resultado, no pequeño por la importancia, sino un, un tip de un resultado de esas investigaciones que están pergeñando con la intención de ser publicadas, por supuesto, ¿no? Y que queden a disposición de la academia y de la ciudadanía. Porque, doctora Martín, ¿nos puede usted asegurar entonces que los mensajes o el discurso de odio se puede medir? Se puede medir, claro que sí. Fijaros, yo podríamos decir en cierta manera que además con bastante fiabilidad, porque nuestro estudio en cierta manera demuestra que el odio religioso es medible y clasificable desde el punto de vista de que hemos incluso dividido ese odio religioso en distintas tipologías, ¿no? O subtipos: anticatólico, antisemita, antimusulmán, antievangélico. Y es cierto que hemos utilizado desde la codificación manual a pruebas estadísticas, y también confirmamos que bajo este punto de vista hay una frecuencia bastante interesante, con una intensidad homogénea en esos tipos de odio religioso. Y además de este sistema que nosotros hemos utilizado a nivel interno, bueno, pues sin duda es inevitable hablar también, por ejemplo, como herramientas de inteligencia artificial, de PLN en español, ¿no? Pues también nos permiten detectar con bastante precisión esas expresiones hostiles religiosas, ¿no? Por tanto, sin duda alguna, podríamos decir que el odio religioso, por ejemplo, en la aportación sobre la que estamos trabajando con mi compañera Alicia y Nelsi, funciona como un marcador identitario.
porque incluso, aunque permanezca en niveles bajos, puede reactivarse en momentos de crisis y convertirse también en un foco de polarización, ¿no? Tremendamente interesante. La verdad es que les alabo, les animo a que sigan publicando, porque también nos ha nombrado otras dos investigadoras que, por supuesto, vamos a contar en esta serie de podcast con la opinión, cada una de ellas. Y tienen, por lo que veo, es un grupo muy productivo. Es decir, que la Fundación Pluralismo y Democracia, que nos ha financiado este proyecto, nuestros objetivos, también me incluyo, porque formo parte de ese equipo de investigadores, vamos a realizar o vamos a intentar realizar unas publicaciones muy exhaustivas con todos estos modelos o características de odio, ¿no? Hacia todas estas facetas que nos está contando. Porque Ángela, doctora Martín, en concreto, ¿en cuántas investigaciones participa en este proyecto? Pues en este proyecto participo en 3 investigaciones. Y bueno, cada una de ellas está focalizada sobre todo, bueno, en determinados odios, ¿no? Por ejemplo, hay una de las investigaciones en las que estamos trabajando sobre la centralidad del odio político y su vinculación, en este caso, sobre todo, bueno, pues con la misoginia. En otras publicaciones estamos viendo también el cómo hay una cierta relación entre política, xenofobia y religión, algo muy interesante desde el punto de vista de cómo está unida digamos, esa categoría de la xenofobia a la religión en determinados aspectos, con lo cual están saliendo resultados bastante interesantes. Y bueno, en esta otra publicación a la que hacía referencia, donde también hemos obtenido bastante información interesante, ¿no? Sobre todo el cómo la polarización, por ejemplo, política, puede ser el eje vertebrador del discurso hostil en España, cómo la misoginia se instrumentaliza políticamente, es decir, los mensajes, por ejemplo, que son misóginos y políticos, son significativamente más agresivos que los puramente políticos o religiosos. Y por otra parte, por ejemplo, también hemos podido observar la diferencia que puede existir entre los medios de comunicación en donde se están de alguna forma derivando esos comentarios, ¿no? Curiosamente, en función a su, digamos, ideología o su percepción ideológica, en este caso del propio medio. De verdad recalco que les auguro un futuro muy interesante a la audiencia que pueda consultar, a los investigadores, en la sociedad en general, que pueda consultar y que pueda visualizar estos resultados cuando se publiquen. Y ya por último, doctora Martín, ¿alguna pequeña recomendación de cara a la sociedad para poder evitar precisamente estos mensajes o que existan odiadores? ¿Qué nos puede aportar, por favor? Sí, bueno, teniendo en cuenta en este sentido que hemos podido ver que el odio, por ejemplo, político, religioso, etcétera, ¿no? De lo que estamos analizando, pues tiende a aparecer sobre todo en los marcos internacionales y geopolíticos. Sin duda alguna, creo que debemos de establecer medidas, en este caso no solamente desde las propias redes sociales, que es donde se está divulgando, no solamente desde los propios medios también de comunicación, donde estamos viendo que además los usuarios que suelan publicar, en este caso en los comentarios de las noticias de los medios informativos, no tienen por qué ser afines, en este caso al propio medio, con lo cual también es muy importante pues analizar estos aspectos, ¿no? Y si exista a lo mejor relación entre esos propios, digamos, sujetos odiadores, ¿no? Entre ellos, porque suelen diseminar también ese odio en las redes sociales. Entonces, creo que el control, en cierta medida, no solamente forma parte, como decía, de los medios, de las redes sociales, sino también, en este caso, de la propia ciudadanía. La importancia, en este caso, en educar, en también formar, ¿de acuerdo?, para poder erradicar estos discursos de odio que se están manifestando en las redes. Por tanto, para mí, una de las partes más importantes es la formativa, quizá también por mi propia deformación profesional, porque soy licenciada en pedagogía, pero que creo que gracias a la formación, a la educación, también podemos hacer grandes cambios. Muchísimas gracias, doctora Martín. Qué maravilla de este proyecto. Yo quiero dejar de manifiesto de nuevo que este proyecto está financiado por la Fundación Pluralismo y Democracia del Ministerio de Presidencia del Gobierno de España.
Y también que precisamente esta aportación de la doctora Martín, que es investigadora, pero es docente e investigadora, como bien nos ha recalcado. Muchas gracias por este apunte, porque también estamos en contacto con estudiantes, con aula, con los docentes. Entonces, muchas gracias de nuevo, doctora Martín, y le auguro muchos éxitos. Saludos.